Tesis sobre una domesticación. Camila Sosa Villada. Apuntes históricos sobre la maternidad travesti. Cada día era noticia un niño rescatado de la miseria por una travesti. No era ninguna novedad en el ritmo del mundo. Desde siempre, las travestis se prostituían para mantener a sus hermanos menores, para enviar dineros a sus casas en provincias lejanas u otros países. Daban ese dinero a sus sobrinos, a los hijos de sus amigas. Muchas incluso se hacían cargo de sus crianzas cuando la familia de los niños no podían responsabilizarse por sus vidas. Tías, madres postizas, madrastras. Nadie desconocía que desde hacía muchos años, muchísimos, las travestis ocupaban el rol que nadie en este mundo podía o quería ocupar, ni siquiera el Estado, que son esos afectos sin nombre, sin estatuto, esos afectos inclasificables que vivían las travestis. Madres de nadie, hijas de nadie, amores de nadie, vecinas de nadie, tías de nadie y, sin embargo, el primer caso que se dio a conocer fue el de una transexual que cuidaba a los hijos de las prostitutas que vivían en la misma villa miseria que ella. Había momentos en que la vida se hacía tan pedregosa y cuesta arriba que tocaba a su puerta. Dejaban a los niños en sus brazos, lloraban y se iban. Quién sabe cuántas horas, cuántos días. Sabían que no había otra persona en el mundo más confiable y dulce que esa mujer de labios gigantes. Se llamaba Mariela Muñoz y había inscrito a 3 de esos niños puestos a su cuidado como propios. Muchas veces esas madres que le encargaban a sus hijos no regresaban. Nadie sabía su destino. Por eso tomó la decisión de registrarlos con su apellido y así comenzó a gestarse la leyenda de esta primera madre trans. Fue condenada a prisión por haberse atrevido a escribir en los sagrados libros de la nación que 3 niños eran hijos de un hombre vestido de mujer. Mariela decidió hacer pública su situación y la población se puso de su lado. Incluso los hombres más duros y prejuiciosos del país se dejaron tocar por su dolor y su sentimiento materno. ¿Qué había jugado a su favor? Tal vez la cacería por parte de los noticieros. Comenzar a estar en la boca de la gente, traer una palabra tan lejana, la palabra transexual, a las sobremesas familiares, a las aulas, a los espacios de recreación. La actriz recordaba haber sido una adolescente y ver a esta mujer en televisión, llorar por sus hijos. Era la referencia de la maternidad para todas las travestis que se lanzaban a ese vacío. Fueron perseguidas y amenazadas. Las hostigaban, las maltrataban, las juzgaron y no se detuvo. Desde las sombras, cuando todas las luces se apagaban alrededor, otras travestis siguieron el ejemplo, sin ambición de justicia, sin esperanza en el Estado. Después de Mariela Muñoz, que fundó otro tipo de Edipo, otra forma de amar a los hijos y también a las madres, las travestis hicieron lo que había que hacer: rescatar una vida. La mitad de una vida, lo que hubieran dejado los adultos en los cuerpos de esos niños sin familia. No importaba si era apenas el rescoldo del fuego. Ellas abrieron las puertas de sus casas. La fuerza de Mariela Muñoz las envolvía en una templanza incorruptible. Bastaba ver a los niños, volver hacia atrás y contemplar el cambio que obraba el amor de esas travestis. La actriz solía hablar de esto cuando se emborrachaba, incluso antes de la adopción de su hijo, incluso antes de conocer a su esposo. Lo hablaba con su madre, con sus amigas, en entrevistas y decía: hay que formar un ejército de travestis para rescatar a los niños. La segunda en conseguir la tenencia de una niña, años después, fue una travesti llamada Mariluz Pedernera. Vivía en La Pampa y era peluquera, muy querida por sus vecinos y vecinas. Mariluz había rescatado a su sobrina de la familia de su hermana, que era adicta al Paco.
La niña pedía limosna hasta cualquier hora en la terminal de ómnibus y vendía almanaques en la calle. Su madre convivía con un yonki desahuciado, capaz de hacer cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Mariluz se había llevado a la niña directamente de la calle hasta su casa. La encontró dormida en los bancos de la espera de la terminal, chupándose el dedo gordo con hambre de muchos días. En uno de los kioscos del lugar compró un vaso de ensalada de fruta, pan y una leche chocolatada y puso a la niña a comer en el taxi camino a casa. «Es mi sobrina», le dijo el conductor que la miraba por el espejo del auto. Al llegar, le lavó la cara y desde ese momento no paró de limpiarla. Le cortó las uñas y parecía que al minuto volvían a crecer, duras y renegridas. Quitarle los piojos para que cada vez que los tocaba se multiplicaran por 100. Sacarle los parásitos que eran infinitos. Alimentarla, hidratarla, volver a darle de comer, volver a darle agua, salir a comprarle juguetes, ropa interior y abrigo, hacerla dormir mientras le contaba un cuento. Al día siguiente llamó por teléfono a su hermana. «Te voy a sacar la chica, por su bien, por el tuyo también, ¿eh?» «¿Por mi bien?», preguntó la hermana del otro lado del teléfono. «Para que puedas hacer tu vida tranquila y no te metan presa por abandono de persona. Te la vendo por 10.000 pesos», le dijo la hermana sin un temblor en la voz. «Ni un solo peso. La ley va a estar de mi lado, ya vas a ver». La hermana no ofreció resistencia. El que hizo escándalo fue el yonki, que se quedaba sin víctima para sus múltiples explotaciones. La niña había sido abusada por la pareja de su mamá en reiteradas ocasiones. Estaba prácticamente en los puros huesos. No iba a la escuela, hablaba con dificultad. Mariluz le decía a la ranita, porque era pequeña como una rana y tan liviana. Tal como había dicho la tía travesti. Toda ley humana se puso de su lado. No le llevó más de unos meses lograr que la niña se convirtiera en su hija para la justicia, para la Argentina y para cualquier dios que preguntara sobre su filiación. El dictamen fue ejemplar. La jueza, entre lágrimas, dijo que la niña no podía haber encontrado mejor madre. La entrevistaron en unos noticieros más vistos del país. Se la veía sentada a una mesa de fórmica. Flores de plástico en la mesa, adornos en el modular. La niña estaba sentada en su falda y le acariciaba las mejillas. Se la veía feliz. Mariluz lloraba. Se disculpaba por su timidez. Decía no estar acostumbrada a eso. «¿Por qué da la nota entonces?», le preguntó el periodista. «Para que se entere mi mamá, que siempre me discriminó porque soy travesti, que me echó de su casa y me dijo que nunca iba a saber lo que era una familia, para que se entere». «No habla con ella». «No, hace más de 20 años que no hablamos». «¿Y si la buscara?». «Aquí estaré con mi hija y unos mates. Si me pide perdón, le recibiremos chochas de la vida». El periodista intentó buscarla en preguntas amarillistas. Ya saben, la prostitución y las travestis, la noche y esos lugares comunes en los que se abismaban eternamente los comunicadores. Pero Mariluz Pedernera fue rápida. «Ya es viejo hablar de cosas así», respondió. De la niña no dijo mucho más. Para finalizar, le dejaron agregar algunas palabras, las que quisiera, y ella había dicho, «Ahora es mi hija». Y había llorado. Inexplicablemente, los conductores del noticiero, delante de millones de televidentes, también. Y luego estaban ella y su esposo, ya con la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género a su favor. ¿Sería la tercera? ¿En ese orden estaría ella? ¿O sería la primera? Por ser conocida y tener dinero, era posible que el orden de la lista se invirtiera. Como eran ella y su esposo, las cosas fueron mejor, sin tanta burocracia, sin tanto juicio por detrás y por delante. Ya saben lo mucho que alivia a los demás que una mujer tenga a un hombre a su lado. Si ella hubiera estado sola, tal vez la opinión pública hubiera dicho no. ¿Cómo darle un niño en adopción a una actriz antipática, una ex prostituta sin talento? Pero estaba el marido, tan sereno, tan discreto, tan universitario, y todo lo demás que respaldaba el asunto. De repente nadie habló sobre Mariluz Pedernera y su sobrina apodada La Ranita. Ya nadie recordó a Mariela Muñoz. Nadie habló de las travestis que rescataban niños de la calle. Todo el mundo habló de ella y su esposo abogado
el bombón leguleyo. El caso de la actriz travesti que quería adoptar. Muchos pensaban que no podía conformarse con su suerte, que no podía hacerlo como las demás sin poner las cámaras a su favor. Tenía que volverse mediático. Había miles de travestis en las calles ocupándose de las infancias desprotegidas. Si tanto quería hacer el bien, pues ¿por qué no obraba como ellas? Iban y venían los dimes y diretes que aseguraban que los papeles de la adopción no eran importantes, que lo que en verdad quería era otro tipo de rédito. Más fama, más horas en la pantalla, más público en las butacas. Algunas personas que la conocían superficialmente aseguraban que una mujer como ella no podía desear ser madre, que era incongruente con su naturaleza. Y tal vez las sospechas fueron ciertas. Tal vez fue cierto que ella quiso que todos supieran que era madre, todos los que no tuvieron fe en ella, incluso sus padres, incluso su hermano, que siempre la trató de insensible. Tal vez es cierto que especuló con que la adopción no solo traería felicidad genuina, sino también dinero a través de la venta de entradas en el teatro. Tenía derecho a eso. ¿O acaso todas las mujeres que son madres lo son por el puro deseo de traer a un niño al mundo y cuidarlo y comprarle juguetes y cantarle canciones de cuna? ¿Acaso no tenían ellas también otros deseos, deseos parásitos que iban de la mano de la maternidad? ¿No existían los niños que venían al mundo para hacer más sólidos los lazos de algunos matrimonios? Niños que actuaban como anclas para maridos fugaces, como ansiolíticos para parejas inestables. Ellos, en cambio, tenían otras razones.